Buenos días a todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por su asistencia. Bienvenidos y muchísimas gracias por su asistencia. El día de hoy, bueno, vamos a emitir y vamos a dar la última sesión del mes. El día de hoy vamos a tratar un tema un poco más específico, que son las soluciones que tenemos, una de las soluciones que tenemos en nuestro portafolio para todo el tema hogar y soluciones de Wi-Fi. Sí, es una solución un poco más puntual, algo más específico para todo, pues el público en general, pero enfocado hacia todo el tema de hogar, una pequeña oficina y pues que nos sirve pues para solucionar problemas de cobertura, de transferencia de datos por un medio físico que también nos ayuda a nivel estético y a nivel práctico a mejorar todos estos puntos que mencioné anteriormente. ¿Listo? Bueno, lo que vamos a tratar hoy entonces son nuestros equipos Powerline. ¿Listo? Nuestros equipos PLC o Powerline Communication. ¿Qué son los Powerline? En el mercado común los conocemos como unos adaptadores que transmiten datos de Internet por medio de la corriente eléctrica. Son muy comunes hoy en día en el mercado para soluciones de cobertura. ¿Sí? Hay algunos tipos de equipos que nos ofrecen, además de transferencia de datos cableados, nos ofrecen una red inalámbrica adicional para aquellos puntos en los que no logramos llegar con cobertura inalámbrica. Es común verlos siempre en parejas, ¿listo? Los equipos Powerline siempre funcionan como un emisor y un receptor de la señal. Digamos que, ¿cómo funcionan los equipos Powerline? Los equipos convierten esa señal digital en datos que nosotros recibimos para nuestros equipos pues para navegar en nuestros equipos, ya sean computadores, celulares, tablets, en fin, cualquier tipo de equipo que tenga conexión a Internet. ¿Listo? Digamos que el proceso de conversión de aquellas señales es muy similar al que nosotros podemos tener en nuestros planes de Internet o lo que los protocolos y los direccionamientos que nos dan por medio de la línea telefónica nuestros proveedores de Internet, nuestras líneas de ADSL. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Envían por medio de las líneas telefónicas, envían estas señales de Internet y lo que hace al final un equipo es simplemente separar aquellas señales de Internet para entregarlas a nosotros como datos que podemos llegar a utilizar para navegar en Internet. ¿Listo? De esta misma manera funcionan estos equipos y hoy en día, como les comentaba, son soluciones muy comunes y muy demandadas en el tema de cobertura Wi-Fi y de soluciones para hogar, sobre todo en esta época de aislamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar específicamente de algunos inconvenientes. Vamos a hablar primero de los inconvenientes que podemos llegar a presentar o a tener al momento de implementar estas soluciones y luego vamos a hablar un poco del funcionamiento de nuestros equipos. Vamos a primero a ver uno de los inconvenientes más comunes que nosotros encontramos en el momento de implementar estos equipos. Primero hay que tener en cuenta que obviamente hay que tener una red de Internet estable para poder utilizar estos equipos. Estable quiere decir pues que obviamente como todo equipo que yo utilice para optimizar mi red Wi-Fi va a depender inicialmente del módem de Internet que me dé mi operador y del plan de Internet que yo tenga. ¿Listo? Hay equipos, nuestros equipos Powerline, así como todos los equipos que nos entregan señales de Internet, manejan su propia velocidad, tanto cableada como inalámbrica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo implemento mis equipos Powerline en mi hogar, por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta mi casa o la red eléctrica de mi casa, pues cuente con digamos que sea de una buena calidad. Me refiero buena calidad a que primero, si yo sé que mi hogar tiene una red eléctrica que hace muchos años viene funcionando, ¿sí? Que obviamente, digamos que la calidad del cobre, la calidad de los conductores puede que no sea muy buena o puede que tenga muchos empalmes o puede que de pronto no tenga una buena polo a tierra o que no esté bien aterrizado, que tenga, no sé, algún tipo de falla en los neutros, no sé, algún tipo de problemas como estos. Es aquí cuando yo voy a ver que los enlaces de mis equipos por medio de la red eléctrica se van a ver afectados considerablemente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir?
Nuestros equipos Powerline, específicamente hablando, cuentan con unos testigos, unos LED, unas luces LED, que me indican cuando yo hago mi enlace, ellos se van a tornar en diferentes colores de acuerdo a la calidad del enlace que tienen. Muchas veces nos ha ocurrido que en algunas implementaciones nuestros equipos, por ejemplo, pierden velocidad o se desenlazan muy fácilmente o tienden a perder el direccionamiento que pues, les ha entregado el modem principal o la transferencia de datos. Esto quiere decir que durante la ruta de transporte de los datos, pues alguna caída, alguna fluctuación grave o algún tipo de desfase hace que estos equipos se pierdan la comunicación. Esto es importante saber que las redes eléctricas tienen que estar en una muy buena conexión, estable, óptima, y que la calidad de todo el cableado, pues obviamente sea la mejor para que estos equipos funcionen de una forma correcta. No quiere decir que no vayan a funcionar, pero puede que presenten cierta inestabilidad en el momento en el que nosotros estemos navegando o en el momento en el que recibamos la señal Wi-Fi de ellos. ¿Listo? Otro problema muy común, o pues no tan común, pero que sí es notorio y que, digamos, mucha gente desconoce, es que muchas veces, por ejemplo, en las áreas de servicio, en las zonas de, ¿por qué no?, de la cocina, o de pronto en las alcobas donde hay aires acondicionados o algún tipo de aire portátil conectado a una de las tomas, si nosotros llegáramos a implementar estos equipos o a conectar estos equipos sobre este circuito, tiende también a generar conflictos o fluctuaciones en el transporte de los datos. ¿Por qué? Porque obviamente estos equipos cuentan con unos motores que, pues, para poder funcionar, tienen que, por decirlo así, jalar muchísima carga, muchísima potencia en el circuito, y esto hace que pues sea inestable la comunicación entre los equipos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la recomendación inicial? Pues no, primero, ser conscientes de que si yo voy a instalar un equipo sobre una red que de pronto ha tenido muchas modificaciones eléctricas, puede que el equipo sea inestable. Segundo, que si yo lo ubico en un circuito o cerca de lavadoras, compresores, motores, que manejan digamos que necesitan un buen arranque, entonces ellos van a jalar la corriente de una forma en la que va a lograr inestabilizar mi equipo. Entonces la idea es utilizar un circuito aparte o en su defecto pues no tratar o evitar en lo posible de conectarlos cerca de estos equipos, ¿sí? Esas son las recomendaciones iniciales. Una recomendación muy importante también, la identificación de las fases. ¿Qué pasa? Nuestros equipos, específicamente de Link, sí necesitan conectarse sobre la misma fase. ¿Qué quiere decir? Que si yo, como ustedes lo ven en la imagen, voy a explicar un poco el tema eléctrico. Digamos que estos casos son comunes en casas que tienen, digamos, un área muy grande. ¿Por qué? Obviamente tienen pues muchas áreas en las que se tienen que distribuir en varios circuitos todo el tema de iluminación, pues alimentación de tomas, interruptores, circuitos para hornos, bueno, en fin, cualquier tipo de electrodoméstico. Cuando nosotros implementamos estos equipos en una casa pequeña, ¿sí? Por lo general encontramos una red eléctrica que es monofásica, quiere decir que solo depende de una fase. En estas casas, por lo general, no vamos a tener este tipo de inconvenientes. Quiere decir que donde yo conecte, sea cual sea la toma que yo conecte a mi equipo se va a comunicar con mi equipo emisor o con mi equipo receptor, ¿sí? Siguen la misma ruta de electricidad para cualquiera de los sitios. ¿Por qué? Porque solo hay una fase que está alimentando toda mi casa. Cuando existen redes bifásicas o de dos fases, digamos que no es tan común que se presenten estos inconvenientes tampoco. ¿Por qué? Por lo general, una fase alimenta todo lo que es iluminación y otra fase alimenta todo lo que es conexiones eléctricas o tomas eléctricas. Entonces, por lo general, cuando yo utilizo cualquiera de las tomas siempre están ubicadas en la misma fase. Diferentes circuitos, pero en la misma fase. Entonces, me explico. Si yo tengo dos fases, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, voy a hacer la explicación con este tablero trifásico. Esto, pues, para las personas que de pronto han implementado sus equipos y aún tienen dudas sobre la distribución eléctrica, o pues para todas estas personas comerciales que en algunas ocasiones tienen que despejar la duda a su cliente final, ¿listo? O a su usuario final. Entonces,
En mi imagen vemos un tablero trifásico que es de los más grandes que podemos encontrar a nivel de hogar, ¿cierto? El primer taco, digamos que aquí vemos que la primera línea de breakers o de tacos está ubicado sobre la fase 1. Digamos que el conteo de los tacos o de los breakers o la identificación de mis circuitos siempre lo voy a hacer de forma, digamos, enfrentando los tacos, no de para abajo. ¿Listo? Entonces, el primer breaker corresponde al circuito número 1. El que está enfrente corresponde al circuito número 2. Y me voy brincando así para poder identificar los circuitos. Entonces, aquí lo que puedo observar es que mi circuito número 1 está ubicado sobre la fase número 1, pero que mi breaker o mi circuito número 3 está ubicado sobre la fase 2 y que mi breaker o mi circuito número 5 está ubicado sobre la fase 3. Entonces, el ejemplo que pongo aquí, ¿cuál es? Si yo tengo mi modem en las tomas de la sala, ¿cierto? Que está ubicado en el circuito número 2, y yo ubico mi Powerline emisor o mi equipo, mi primer adaptador emisor en el circuito de la sala, que es donde está mi modem, es el punto más cercano donde está mi modem, y quiero ubicar dos equipos adicionales para que me den ya sea cobertura Wi-Fi o cobertura cableada. Digamos que si las tomas de mi alcoba están ubicados sobre el circuito 14 o corresponden al circuito 14, que también estaría ubicado sobre la fase 1, se van a comunicar. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un punto adicional muerto sobre mi circuito número 24, que son las tomas de mi alcoba principal, y resulta que esos están ubicados, ese circuito está ubicado como lo vemos sobre la fase 3, pues no comparten la misma ruta. Entonces, no se va a enlazar el equipo. Esos son los problemas más comunes que nosotros vemos al momento de implementar estos equipos. ¿Cuál sería la solución? Obviamente, a nivel de usuario final, puede que, pues, no sé, si la persona no conoce el tema o pues poco le gusta manejar el tema de corriente o en fin, pues no lo va a hacer, pero sí podemos darle la explicación técnica que lo que se debe hacer es mover el breaker de la fase 3 a una fase 1 para que él pueda verse sobre el mismo camino que están primero manejando mi equipo emisor y segundo, pues para que puedan llegar a comunicarse, ¿por qué no?, con un equipo adicional si yo tengo montado otro equipo adicional sobre la fase 1. Entonces, bueno, voy a volver a explicar este punto, ¿listo? Entonces, para que lo veamos más gráfico y pues sea entendible, si tienen alguna pregunta, porfa me la hacen saber por medio del chat, ¿vale? Entonces, les hablaba de todo el tema de conexión de equipos y la identificación de las fases, porque pues nuestros equipos específicamente sí necesitan estar comunicándose eléctricamente sobre la misma fase. Entonces, les hablaba de la fase de la alimentación de un circuito monofásico en una casa pues, pequeña o en una casa normal, que es por lo general donde implementamos estos equipos. Entonces, cuando una casa tiene una sola fase, ¿cierto? Si ustedes ven, la misma fase alimenta toda la casa. Quiere decir que la ruta de electricidad siempre va a estar en el mismo camino, sobre el mismo canal. Sea donde sea que yo ubique mis equipos, siempre van a ceñirse a la misma ruta y se van a poder enlazar inicialmente. Cuando tengo un circuito, una alimentación bifásica, son dos fases que alimentan mi casa. Por lo general, todos los circuitos eléctricos, tomas, están ubicados sobre una misma fase. Y la otra fase alimenta todo lo que es iluminación y en fin, bueno, aquí hay algunos temas de cargas y cálculos de cargas que pues ya se encarga la persona correspondiente de hacerlo, pero por lo general siempre están distribuidos así. En este caso tampoco habría tantos problemas para poder enlazar nuestros equipos. ¿Por qué? Obviamente, si una sola fase alimenta toda mi red eléctrica de tomas o mis circuitos eléctricos de tomas, siempre me voy a poder enlazar con mis equipos. Y el escenario más grande y de hecho un poco más complejo que encontramos es un escenario como estos, una casa de pronto un poco más grande o una oficina que tenga una alimentación trifásica, una acometida trifásica, y es aquí cuando encontramos algunos problemas. ¿Por qué? Porque puede que dos fases estén alimentando toda digamos que las zonas de tomas o todos los circuitos de tomas
Y si yo ubico mi equipo emisor en una fase diferente a uno de mis equipos receptores, es ahí cuando voy a encontrar un conflicto o cuando voy a tener un inconveniente porque mis equipos no van a lograr comunicarse. ¿Listo? No se van a enlazar. Entonces, ¿qué puedo yo hacer para corregir este tema? Simplemente trasladar mi taco o mi breaker hacia uno de los rieles de la fase 1 para que pueda llegar a encontrar el camino de inicio hasta mi equipo emisor. ¿Listo? Entonces, como les comentaba antes, puede que el usuario final pues, no interactúe con su tablero, obviamente, no sepa y no tenga conocimientos de redes eléctricas, en fin, pues yo creería que nos podría pasar a todos, pero esa sería la explicación técnica de por qué no funcionan los equipos. Hoy en día, por medio de las redes, por medio de las plataformas de internet y en fin, se están adquiriendo muchos equipos con estas características y muchas veces los clientes, el criterio de nuestros clientes hacia nosotros es que el equipo no funciona o que definitivamente eso no es estable o en fin. Entonces, en este caso, la explicación técnica sería esa y la corrección sería poder modificar el breaker o ubicar el equipo en varias zonas hasta encontrar un circuito cercano que pueda enlazarse con mi equipo principal. ¿Listo? No sé si hasta acá hay alguna duda sobre el funcionamiento de los equipos para, para seguir continuando en cuanto a las fases eléctricas y en cuanto a estos problemas. Listo, continuamos entonces. Otro de los inconvenientes que hemos encontrado y que hemos logrado despejar es la conexión de nuestros equipos a UPS, regletas o multitomas. ¿Listo? Aunque algunos equipos son totalmente, digámoslo, análogos, plug and play, quiere decir que dejan pasar simplemente la corriente eléctrica y no habría problema en conectar uno de nuestros equipos. Si hay equipos que se recargan y que, pues, digamos que en este caso compartirían la conexión de nuestro power line, ¿sí? Adaptadores adicionales que pueden llegar a tener un tema de regulación o adaptadores que manejan otro tipo de voltaje, en fin, todas estas pequeñas fluctuaciones podrían alterar nuestros equipos. Las UPS sí, tomas reguladas, tienen algunos filtros, resistencias, en fin, miles de componentes que pueden llegar a alterar el tráfico de nuestros datos. Entonces, lo ideal es que nunca conectemos los equipos a estos equipos de protección. Si bien es cierto, nos sirven para proteger nuestros equipos eléctricos y el power line o nuestros adaptadores power line son equipos eléctricos, tienen cierto nivel de tolerancia a algunos picos de voltaje o hacia algunas descargas. ¿Listo? Entonces, la idea es que siempre tratemos de conectarlo a una toma directa a donde lleguen nuestras líneas de electricidad para evitar estos problemas. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poco del funcionamiento de nuestros equipos para los que desconocen cómo se puede llegar a configurar. Como les comentaba anteriormente, todos los equipos Powerline vienen en parejas. Inicialmente, tú tienes que adquirir un kit. En Delin sería un DHP309, un DHP221, que adicional al DHP309 nos puede generar una red Wi-Fi, que es como el que ustedes ven en pantalla, un DHP311, en fin, tenemos varias referencias en este tipo de soluciones. Entonces, yo puedo adquirir un kit inicial que va a incluir un equipo emisor y un equipo receptor. Adicional a estos, puedo llegar a adicionar más equipos. ¿Listo? Si yo tengo un equipo ubicado en un estudio que es donde definitivamente no tengo Wi-Fi, pero resulta que en la sala yo quiero optimizar de la misma forma la red Wi-Fi, puedo utilizar esta solución y adicionar uno de mis equipos. Desde que yo ya tengo un equipo emisor, puedo llegar a adicionar, no sé, hasta un máximo de 9 equipos, ¿vale? O depende de cómo yo tenga estructurada mi red PLC. A modo de consejo o a modo de sugerencia para toda la parte comercial, cuándo no aplicaría una red de equipos Powerline? Digamos que en casas donde tú sabes que se puede llegar a implementar una solución cableada diferente o soluciones en las que yo puedo llegar a enviar un power line como medio físico para envío de datos por cable y al final, no sé, conectar un router que me genere pues más velocidad o más capacidad de usuarios y de hecho más cobertura. Hay que aclarar que los power line
son equipos que me generan una cobertura Wi-Fi para un sitio específico. No voy a tener o sea, no sé, estoy hablando de 80 metros cuadrados de cobertura. No, no funcionan igual que un router a nivel de cobertura. ¿Listo? Entonces, ¿esto por qué? Porque muchas veces las personas piensan que yo puedo llegar a cubrir toda mi casa de Wi-Fi, pues enviando en cada sitio un equipo Powerline. Con eso me evito cableado, me evito de pronto tener que enviar canaletas, en fin, daños estéticos que muchas veces a las personas no les disgusta. Entonces, no es ideal una solución como estas. ¿Por qué? Porque pues a la final, aunque estoy utilizando un medio cableado, los equipos sí van a necesitar pues repartirse su canal de transmisión. Si yo tengo un equipo que transmite 100 megabytes por segundo, lo voy a repartir dentro de la cantidad de equipos que yo esté manejando. ¿Listo? Eso va a disminuir la carga o la transferencia cableada de datos. ¿Listo? Por ejemplo. Pero si yo puedo llegar a enviar un Powerline a un sitio alejado de la casa con un canal de, no sé, 50, 100 megabytes y al final tener un router que me va a dar muy buena cobertura en una zona muy amplia, eso sería optimizar una solución o mezclar una solución una con otra para poder ofrecer una muy buena solución. ¿Sí? Combino mis equipos para ofrecer una buena solución. Eso hay que tenerlo en cuenta para ofrecer la solución que corresponda a nuestros clientes. ¿Listo? Entonces, hablábamos inicialmente de un equipo emisor que tiene que ir conectado directamente a la toma de voltaje y con un cable de red o un patch con un RJ45 a nuestro modem de internet, ¿vale? Entonces, tan pronto yo conecte el equipo, yo ya voy a tener un equipo emisor cargado de datos que está esperando un equipo receptor para poder entregarle este canal de datos. ¿Listo? A modo de sugerencia, digamos que para el tema de instalación específico, hablando un poco técnicamente, yo lo que siempre recomiendo es que se ubiquen los dos equipos en una misma toma para que pueda llegar a crear el enlace de una forma más rápida. Si ustedes lo ubican inicialmente en la toma más cercana al modem y luego lo ubican en su alcoba o en el sitio donde quieren disponer de la cobertura, no hay problema, se va a enlazar. Pero digamos que a modo de consejo, lo que yo siempre hago es que se cree el enlace para que cuando yo conecte mis datos y ubique mi equipo en el sitio final, pues el enlace sea más rápido o ellos no se demoren tanto en encontrarse y poder establecer el canal de comunicación más rápido. Entonces, conectamos el primer equipo al modem, lo conectamos a la toma principal, a la toma, directamente a la toma de corriente, y luego ubicamos nuestros equipos o nuestro equipo receptor en la zona donde queramos que nos dé o un punto de datos o una zona Wi-Fi adicional. ¿Listo? Es así de sencillo. Los equipos traen un botoncito, un pequeño botón para poder emparejarlos. Simplemente oprimo durante 5 segundos un botón en el equipo emisor conectados a la toma corriente. En el otro sitio donde yo ubiqué mi equipo receptor, oprimo de la misma manera 5 segundos, ellos empiezan a parpadear y tienen un testigo que es como el de una casa, eh, y cuando este se enciende ya se crea el enlace. Listo, ya se crea el enlace y podemos conectarnos por cable o conectar un router y programarlo y vamos a ver que ya tenemos un tráfico de datos establecido. Listo, para los equipos Wi-Fi, entonces tenemos la opción de que sea un punto cableado adicional a la red Wi-Fi que me está emitiendo mi equipo. Entonces, vemos aquí beneficios, pues que son supremamente fáciles de instalar, ¿sí? Teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas anteriores. La estabilidad y la calidad de la señal es muy buena, ¿listo? A pesar de que en algunas ocasiones se disminuye por todos los temas técnicos o por algún tipo de ocasión o de, no sé, algún tipo de evento especial, la señal es muy, muy buena, a pesar de que haya bajas o pérdidas en el voltaje o picos muy altos en el voltaje, en fin, los equipos, nuestros equipos, pueden llegar a estabilizar de cierta forma y hasta cierto grado ese tipo de inestabilidades para siempre estar manejando una señal estable. ¿Vale? Entonces tú siempre vas a ver que a pesar de que el enlace se ponga en naranja o en rojo, que son los testigos que muestran nuestros equipos, siempre estás navegando. Puede que baje la calidad, puede que suba, pero siempre estás navegando. ¿Por qué? Obviamente estamos con el primer principio de redes, y es que el medio físico, pues obviamente es mucho más estable y estamos utilizando un medio físico que es las redes eléctricas,
nuestros cables de electricidad. ¿Listo? Digamos que nos ayuda obviamente a no saturar algunos puntos iniciales de Wi-Fi en nuestra casa. Entonces, si nosotros tenemos un módem el cual el ancho de banda es un poco mínimo y no tenemos gran capacidad de usuarios, se está saturando, obviamente con estos equipos podemos llegar a quitarle un poco de carga a este equipo y trasladar nuestro tráfico hacia otro punto del hogar o de nuestra oficina. ¿Listo? Hablando un poco del portafolio, entonces, en este momento solo contamos, por la alta demanda de nuestros equipos, solo contamos con DHP P309, que es la segunda imagen que ustedes ven en la diapositiva. ¿Listo? Es este equipo. ¿Cuál es la diferencia notable con el primero de HP 309? La capacidad de que yo no pierdo la toma. Yo tengo la capacidad de conectar mi electrodoméstico, bueno, electrodoméstico o equipo eléctrico, porque pues la idea es que aquí no se vayan a conectar neveras, lavadoras, equipos pues que manejen altas cargas. ¿Listo? Una lámpara, un cargador, en fin. Algún equipo que yo siempre tenga conectado en mi mesita de noche, algún teléfono, ¿por qué no? Pero pues obviamente no un equipo que maneje grandes capacidades de alimentación. ¿Listo? Inicialmente entonces tenemos un DHP 309 y un DHP P309, que son nuestros equipos iniciales para poder transferir datos de Internet sin Wi-Fi. ¿Listo? Y el DHP 221 y DHP 311 en estos momentos para transferir, además de datos cableados, me generan una red Wi-Fi en el sitio donde yo ubique mi equipo receptor. ¿Listo? Uno maneja, pues obviamente, 150 megabytes por segundo inalámbricos y nuestro 311 maneja hasta 300 megabytes inalámbricamente. ¿Listo? Todo dependiendo de, obviamente, del canal de transmisión que tengamos y la velocidad inicial de Internet que nos dé nuestro operador. ¿Vale? Recordemos siempre ese pequeño punto. Y adicional a esto, pues tenemos una solución de videovigilancia que incorpora también un Powerline. En algunas ocasiones nosotros no tenemos, no sé, en un parqueadero, en un patio, en una azotea, algún tema así, aunque esta cámara no es para exterior, pero si queda cubierta sería una buena solución. Tenemos esta cámara que recibe sus datos o el medio de comunicación es un medio cableado, pero recibe sus datos de un equipo emisor Powerline. Entonces yo simplemente ubico mi equipo y él me va a recibir al final con un cable para poder entregarle datos por medio de la red eléctrica. ¿Listo? Algún sitio, algún parqueadero, algún tipo de garaje que de pronto comparta mi misma corriente eléctrica, mi mismo circuito, yo podría llegar a ubicarlo para no tener que enviar un cable de datos o un equipo Wi-Fi, algún tema de estos que puede llegar a cargar un costo adicional. Este tipo de cámaras las tenemos, están en stock disponible con nuestros distribuidores locales. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar un poco del funcionamiento del equipo. ¿Listo? Vamos a ver acá cuál es la interfaz del equipo y cómo funciona. ¿Listo? Entonces, yo acá tengo en estos momentos un DHP 311 montado. Vamos a ver, adicional a todo el tema de configuración súper básica que ya les expliqué, nuestro equipo tiene la capacidad, obviamente, como todo equipo inalámbrico o que me genere algún tipo de red inalámbrica, de poder cambiar los parámetros. Entonces, inicialmente, él trae una tarjeta como todos nuestros equipos, routers o access point, con la cual yo puedo conectarme a la red Wi-Fi o puedo ingresar por este medio cableado. En estos momentos yo estoy conectado por cable a mi equipo e ingresar por este dominio a todo el tema de configuración. Es súper fácil. Antes de enlazarlo o antes de realizar la conexión con el equipo emisor, simplemente me conecto a él, sea por Wi-Fi o por cable, entro a este dominio y aquí le voy a dar los parámetros de Wi-Fi que yo quiero tener en el sitio donde voy a disponer mi equipo. Entonces, para todos aquellos que no conocen nuestros equipos o que no tienen conocimiento de redes, hay un wizard, un asistente súper fácil de configurar, el cual nos va a guiar paso a paso para crear nuestra red. Entonces, ¿qué red voy a llamar? ¿Qué red le voy a poner a mis equipos Powerline? ¿Qué seguridad, o sea, qué clave de Wi-Fi va a tener mi equipo? Establezco una contraseña de administración, ¿sí? Para que pues nadie, de pronto, si alguien entra a mi equipo, pueda llegar a cambiar esos parámetros. Eso es simplemente seguridad.
y algo de confirmar los parámetros para que él los guarde. Y listo, no necesita nada más. Cuando yo conecte mi equipo a mi equipo emisor por medio de la red eléctrica, eh, ya voy a tener una red establecida. ¿Listo? Si lo quiero hacer de una forma diferente o quiero algún tipo de parámetros adicionales, porque se pueden llegar a presentar, entonces acá vemos que tiene todo el tema de configuración de Wi-Fi, entonces la red, en qué canal quiero que él me emita la red, ¿sí? Para esto, acuérdense que en una sesión anterior lo vimos, que me ayuda a optimizar mi emisión de datos o el transporte de los datos para trabajar sobre un canal que no esté tan saturado y recibir una respuesta más rápida de mi equipo. Pues el tipo de seguridad que yo quiero llegar a tener y la clave que yo quiero asignar. Todos los parámetros LAN, como todo equipo cableado, pues obviamente yo puedo llegar a decirle qué equipo, cómo lo voy a reconocer sobre mi red y cómo va a ser el direccionamiento, si va a ser estático o dinámico. Es compatible con IPv6 para los que de pronto tienen algún tipo de direccionamiento ya más avanzado en su empresa o en su hogar. Digamos que aquí yo puedo llegar a tener una red PLC, yo puedo llegar a establecer aquí cuál es mi red y ver en qué equipos están conectados a mi equipo, tanto emisor o yo a qué equipo estoy conectado. Digamos que en este momento solo estoy conectado a mi equipo receptor, no tengo un equipo emisor conectado, pero en la lista de red PLC me van a aparecer todos los equipos que están enlazados a mi red. ¿Listo? Aquí tengo algunas configuraciones de calidad de servicio, si también quiero que él me genere ese tipo de beneficios. Eh, Filtrado de direcciones MAC, como también lo vimos en algunas sesiones anteriores, yo puedo llegar a decirle a mi equipo qué equipos quiero restringir o qué equipos quiero aceptar por medio de la dirección MAC. Entonces, ¿cómo se va a comportar? Igual que un router. Si yo ingreso la MAC de acuerdo a la política que yo le esté dando, puedo permitir o denegar la navegación por medio de mi equipo. Entonces, él siempre tal vez se conecte a mi red Wi-Fi, pero nunca va a poder navegar, ¿vale? Se comporta igual que en nuestros routers. Temas de configuración inalámbrica avanzada, pues el poder de transmisión, si quiero que sea alto o bajo, de acuerdo al ambiente donde yo lo esté utilizando, puede que sea un cuarto donde yo quiero que de pronto, aunque no afecta y está sobre los niveles permitidos, digamos que yo quiero ponerle una calidad baja o media, de acuerdo si es una alcoba, si es un dormitorio, bueno, en fin, habilitar, pues obviamente aquí hay algunas preferencias para todo el tema multimedia, si yo quiero llegar a darle prioridad a todo el tema de multimedia, aplicaciones de ocio, video, juegos, en fin, lo puedo llegar a hacer con el equipo. Y digamos que aquí algo de habilitar o deshabilitar la mezcla de canales de entre 20 y 40 MHz, listo para temas inalámbricos. Y aquí puedo establecer pues cuántos usuarios quiero que naveguen con mi equipo. Si yo quiero ser solo yo el que navegue, pues él solo va a permitir la conexión de un equipo, o si quiero que sean un máximo de 3, 4. Digamos que este equipo, obviamente al ser tan pequeño, actúa como una especie de access point muy básico. Digamos que concurrencias en usuarios no serían más de 8 usuarios, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Herramientas adicionales que siempre tenemos en nuestro equipo, administración, todo el tema de seguridad, si quiero establecer una contraseña para la administración de mi equipo, actualización de firmware, reinicio, descargas de la configuración, actualización de firmware en esta parte, todo el tema de hora y bueno, establecer configuraciones básicas que siempre tiene mi equipo y un tema de pings y de chequeo de mi red PLC que siempre pues voy a poder tener. Digamos que esta parte no es utilizada por todos nuestros clientes finales, es cierto y sinceramente no lo van a usar, pero sí queremos informarles a ustedes pues qué tipo de funcionalidades tienen nuestros equipos para que ustedes conozcan más de estas soluciones. ¿Vale? Entonces, al final siempre voy a encontrar un estado en el que me va a decir a qué red estoy conectado, qué dirección tengo en estos momentos, a qué puerta de enlace estoy conectado, si tengo varias subredes en mi hogar o en mi empresa. Bueno, ya estos son temas técnicos que de pronto a los integradores o a los técnicos que de pronto instalen o configuren estas soluciones les interesa saber más. Sin más, entonces les agradezco mucho la asistencia. Cualquier tipo de inquietud por medio de nuestros asesores comerciales o al correo pueden hacérnosla saber
Todas nuestras sesiones se van a subir a nuestra plataforma en YouTube y las presentaciones para aquellos que estén interesados, pues nos las solicitan para hacérselas llegar, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, feliz día y nos veremos en una próxima sesión. Hasta luego.